Bueno, pues vamos a comenzar con esta actividad que está siendo convocada o auspiciada por el Comité de Bayamón del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Eh, Le queremos dar las gracias a los compañeros y compañeras que se han dado presencia aquí, un domingo en la tarde, un calor tropical bien chévere, pero aquí estamos. Y el objetivo principal de esta actividad son varios, pero el principal es tener esta conversación, este intercambio sobre sobre la independencia y qué independencia nosotras y nosotros queremos para Puerto Rico. Esto en el contexto de la marcha por la independencia que se va a estar llevando a cabo este próximo 31 de agosto, el domingo que viene a las 10 de la mañana, saliendo de el lado sur del Capitolio. Y pues por ahí es que va la conversación. Yo creo que ya estamos listas y listos para comenzar. No hay más nadie allá atrás, ¿verdad? Estamos acá. Bueno, pues comienzo por presentarme. Mi nombre es Ricardo Santos Ortiz, portavoz del MCT y miembro del comité de Bayamón del MCT. Y está aquí el compañero Agustín Muñoz, que es también dirigente del MCT. Y va a estar aquí en esta conversación con nosotros. Vamos a tener una breve introducción o iniciar el diálogo, Agustín y yo, para luego lo que queremos verdaderamente es tener un intercambio con ustedes en este tema tan importante. Y antes de empezar, darle la gracia, que sé que hay compañeros y compañeras que vienen de lejos, del área oeste. Muchas gracias a los compañeros que vinieron de Aguadilla, ¿verdad? Yes, Aguadilla en la casa. Vinieron para acá, así que agradecidos por que hayan llegado. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Ya les señalé que esto es en el contexto de la marcha por la independencia. Es importante señalar que distintas organizaciones políticas del país, de un espectro bastante amplio del independentismo, llevamos ya varios meses en un proceso de discusión, de diálogo, porque entendíamos fundamental o importante salir a la calle llevando el mensaje de la importancia, la necesidad y el reclamo de la independencia para Puerto Rico. Obviamente ustedes, quizás los que tienen más experiencia y los que no, pues se van enterando. El independentismo en Puerto Rico es un espectro de visiones políticas, de experiencias, de acercamientos hacia la independencia, y siempre que se hace un trabajo de esta índole, pues hay una especie de discusión, ¿verdad?, de cómo se va a llevar el mensaje, cuál es el contenido que queremos transmitir a la gente. Y en ese sentido, no solo en esa parte teórica, sino también en cómo se hacen las cosas, pues es un esfuerzo de paciencia, de entendimiento y requiere, ¿verdad?, una voluntad unitaria para poder llevar el mensaje de manera conjunta y entender de que no siempre pues se va a llevar exactamente las cosas que uno quisiera decir, pero para eso nosotras y nosotros desde el MCT pues tenemos estos espacios como el que estamos teniendo aquí para un poco dialogar con ustedes sobre la independencia que nosotras y nosotros aspiramos. Agustín, yo pienso que el asunto aquí siempre nos lleva a la primera pregunta, que yo diría que es ¿por qué la independencia, verdad? En el siglo XXI, la independencia de Latinoamérica, pues uno ve que es una cosa decimonónica. Usé la palabra, ¿viste? Me quedó bien. Es domingo. Y es una palabra de domingo. Hoy se puede. Y estamos en el siglo XXI, han pasado tantas cosas, hemos identificado que la independencia de algunos países no es tan independencia nada,
y nosotras y nosotros seguimos testarudamente luchando por la independencia en el siglo XXI. ¿Cómo tú explicarías a esa juventud que viene subiendo, pensando más en la juventud, qué es la independencia en estos momentos? Sí, Ricky, y gracias a los compañeros del comité de Bayamón que me invitaron a compartir lo que yo tuviera que decir sobre este tema. Lo hago con mucha humildad, porque yo reconozco que no soy un experto en ninguno de estos temas, pero tengo muchas opiniones. Mira, lo que señala el compañero yo creo que es bien certero, en el sentido de que hay un espectro, ¿verdad? Siendo el independentismo una cosa tan pequeña a nivel de proporción del país, hay un espectro bastante amplio de lo que puede ser la independencia a los ojos de los diferentes grupos o incluso de los individuos, ¿no? Los marxistas diríamos que a nivel de clases sociales, ¿verdad? Hay diferentes perspectivas también. Pero sí coincidimos en que vemos la independencia como un objetivo importante que hay que alcanzar. ¿Qué queremos decir con esa independencia, verdad? Yo quería leer primero del qué es y por qué lucha el MST. Perdonan aquí que estoy leyendo un documento del 99, me parece. Ya tiene unos añitos. Pero por lo menos en la parte que habla específicamente de la independencia, ¿verdad? Del establecimiento de una república socialista de los trabajadores, significaría que seamos un país independiente con plenos poderes para, número uno, determinar por cuenta propia todos aquellos asuntos necesarios para nuestro desarrollo económico, político y social. Al momento sabemos que Puerto Rico no tiene la capacidad de tomar decisiones para su desarrollo político, económico o social sin el aval del gobierno de los Estados Unidos. Bien. En segundo lugar, poder para negociar acuerdos o tratados económicos y comerciales con aquellos países que entendamos necesarios. También en el ordenamiento colonial actual, Puerto Rico no tiene la capacidad de hacer ningún acuerdo comercial con ningún país del mundo que no sea los Estados Unidos. Y nosotros recibimos mercancías a través de los Estados Unidos, incluso de los países con quien Estados Unidos tiene negocio. Y en tercer lugar, la participación plena en las organizaciones internacionales que entendamos necesarios. También pues sabemos, aquí existe la autonomía, ¿cómo es? La soberanía deportiva, ¿es que se llama? Esa es la única instancia que Puerto Rico es un país independiente. Pero en todas las demás, nosotros no tenemos la capacidad de participar en los foros internacionales como país soberano, y verdad que es parte de esa dinámica de poder entonces establecer relaciones con otros países de una manera libre y entre iguales. Ciertamente, pues esa plena soberanía es fundamental para crear las condiciones para la sociedad a la que aspiramos. Nosotros obviamente somos socialistas, ¿verdad? Para esa sociedad a la que aspiramos necesitamos esa independencia, esa soberanía, esa capacidad para decidir por nosotros mismos. Nos parece importante, ¿verdad? Señalar la parte democrática, ¿verdad? Ricky decía decimonónico, ¿verdad? Pero ciertamente uno de los grandes pilares de todos esos movimientos independentistas en algún momento lo fue, ¿verdad? El establecimiento de una república con estructuras democráticas, de líderes electos y de participación ciudadana, ¿verdad? Y ese tipo de cosas nosotros la apoyamos, ¿verdad? Para lograr una sociedad y un Estado libre de injerencia de estados exteriores y de clases sociales, clases que pretendan establecer su dominio en Puerto Rico, pues tiene que haber un fuerte elemento democrático y de participación de la gente. Pero especialmente, ¿verdad? Y también eso lo conversaba con Ricky cuando estábamos preparándonos para esta conversación, es el asunto del neocolonialismo, ¿verdad? A veces nosotros los independentistas hablamos de educar al pueblo, educar a las masas, y ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad? Nosotros tenemos algo que decir que pensamos que la gente no sabe o no entiende o no comparte con nosotros, pero a veces eso puede ser una posición bien digamos altanera, o de que nosotros vamos a enseñarle a la gente y que la gente no sabe, ¿verdad? Prepotente tal vez la palabra, y a veces ignoramos que realmente la gente sabe muchas cosas, y los trabajadores y las grandes masas saben. Cuando tú le hablas de independencia así a seca, sin darle más color, ¿qué van a hacer? Pues van a mirar a los países vecinos, y eso es una realidad con la que todos los independentistas tienen que responder esa cuestión de alguna manera.
mira República Dominicana, mira Haití, mira, ¿verdad? Comparación con todos los países, que son países de los cuales un montón de nuestros hermanos de la clase trabajadora vienen de esos países, ¿sabes? Que no estamos hablando desde el desconocimiento, lo que vimos en el canal en CNN, ¿sabes? También estamos hablando con nuestros compañeros y nuestros, a veces hasta nuestros familiares, que te pueden contar de la existencia, de cómo se vive en esas repúblicas, como le gusta decir a la gente, ¿verdad? Pues entonces nosotros tenemos que plantearnos, lo que nosotros queremos venderle a la gente es esa república, ¿verdad? Y ahí viene, ¿verdad?, el planteamiento de lo que es la neocolonia. Y si en el mundo moderno es posible establecer un país independiente con una economía capitalista que no caiga bajo la lógica de las neocolonias, ¿verdad? Y eso es un poco el cuestionamiento, ¿verdad, Ricky? No sé. Y Agustín, y también, fíjate que esa lucha independentista del siglo XIX era un poco saliendo de unos modelos económicos para entrar de lleno con plenas capacidades soberanas para poder instaurar sus repúblicas capitalistas. Y en Puerto Rico ese proceso de desarrollo del capital vino impuesto, obviamente, con la intervención y la invasión norteamericana, y nosotros ya a mediados del siglo XX teníamos un desarrollo capitalista superior probablemente que a muchas repúblicas alrededor de nosotras y de nosotros, y en ese sentido desde el MST siempre se ha planteado o se ha caracterizado el modelo colonial puertorriqueño como una colonia capitalista. ¿Cómo tú definirías eso? ¿Qué características diferencian esa colonia clásica que uno piensa en los libros, ¿verdad?, de la época española, etcétera, probablemente, y la república y la colonia capitalista que vivimos nosotros? Sí, no, en Puerto Rico ha habido primero un desarrollo industrial que sí ha sido, ¿verdad?, colonial, que tiene sus limitaciones, pero muy superior a lo que tienen o han tenido muchos de los países independientes del, digamos, el llamado tercer mundo o el sur global, como le gusta decir a algunos compañeros. Y ciertamente también el desarrollo democrático de instituciones, ¿verdad? Y ahí esa conversación sobre las aspiraciones democráticas de las masas en ese siglo XIX en Puerto Rico realmente se avanzó muchísimo, y fue a raíz de la lucha misma de la clase trabajadora, y en Puerto Rico existe, aún con todas las limitaciones que establece la colonia y que establece el desarrollo económico que la colonia nos ha impuesto, aún así pues hay un desarrollo de esas instituciones que el capitalismo como país independiente aspiraba o se aspiraba en un país independiente en aquel momento. Yo añadiría también en ese desarrollo económico también hay una malformación, y eso es parte del problema de qué alternativas tenemos como país independiente, y es la cuestión de la comida, del campesinado. Puerto Rico no, en todos estos países coloniales clásicos, por decirlo de alguna forma, la inmensa mayoría de los habitantes explotados por el gran capital, etcétera, son una masa de campesinos que viven en unas condiciones bien precarias, pero que producen comida y usan la comida que come el país. Eso, en el caso de Puerto Rico, también es un factor, ¿verdad? Que la comida que nosotros comemos, dicen el 80% es importada. Yo hasta pensaría que es más. Yo pensaría que es más. No, y otro elemento importante antes de entrar a otro punto, es que esa concepción de la independencia tradicional que permea inclusive dentro de sectores del independentismo, pues un poco deja sin considerar el factor de que las independencias de Latinoamérica en gran medida fueron impulsadas por esos sectores que aspiraban a ser la burguesía dominante en esos países, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí mandamos nosotros los ricos de Perú, y aquí mandamos nosotros los ricos de Chile, etcétera. Y no queremos que vengan burgueses externos a explotar a nuestros trabajadores, porque nuestros trabajadores los explotamos nosotros. Y esa visión que se disfraza con una visión de una hegemonía nacional, ¿verdad? Porque la burguesía determina en gran medida
las características de lo que va a ser o lo que es o lo que se está convirtiendo en una nación, en la nación de X o Y país. Sin embargo, Ricky, todos esos países de Latinoamérica, al poco tiempo de declararse independientes, cayeron a la esfera de influencia de Inglaterra, claro, o de Estados Unidos, eran de Francia, y uno puede, ¿verdad?, mirar la historia de cuántas veces no se le metieron, este presidente no me gusta, sácalo para allá. A México le metieron emperador, claro, y así, y esa es la historia de Argentina, de Chile, de todos los países que uno puede seguir mencionando, sí, hasta el siglo XX. Sí, sí, y entonces tenemos un Puerto Rico donde esa burguesía nunca asumió ese rol histórico desde la perspectiva nuestra marxista de que eran los burgueses los llamados a hacer esas revoluciones nacionales o esas revoluciones capitalistas, y eso aquí en Puerto Rico no pasó, todo lo contrario, esos sectores de la burguesía se alinearon en una visión colaboracionista con el capital norteamericano, que ya estaba invadiendo antes del 98, ya estaba invadiendo la economía puertorriqueña, ya se estaba posicionando como el socio más importante de estas empresas, de estos sectores con recursos aquí en Puerto Rico, y básicamente renunciaron a ese rol histórico, entre comillas, de la burguesía nacional. Así que cuando se habla de la independencia, aquí pues ya quizás entrando al otro tema que queríamos tocar, pues la independencia para quién, ¿verdad? Nosotras y nosotros estamos planteando la necesidad de que la independencia es fundamental para la clase trabajadora puertorriqueña, para el pueblo puertorriqueño, y sabemos que hay muchas posibilidades de independencia. En estos días se habló por un grupo la posibilidad de que Trump, mediante una orden presidencial, nos diera la independencia. Y uno se pregunta qué pasaría si eso ocurriese, ¿verdad? ¿Qué independencia estaríamos recibiendo por decreto? Pues no vamos a mandar los proletarios de Puerto Rico, no vamos a mandar ningún sector progresista, va a ser un presidente impuesto Estados Unidos, va a ser los mismos políticos que están ahora mismo representados en los partidos colonialistas, y en ese sentido pues va a ser una independencia en pro de los intereses capitalistas y en contra de la clase trabajadora puertorriqueña. En un escenario así, las empresas americanas se quedan aquí y hasta continúan haciendo toda su actividad económica y continúan controlando los partidos dominantes, controlando, ¿verdad?, la política que sigue pasando aquí. Si eso fuera a pasar, que no creo, ¿verdad? Pero, sí, eso es, ¿verdad?, el extremo. Pero también el planteamiento que yo creo que tenemos que tener bien claro es que mañana, de la manera que sea que logremos la independencia, va a comenzarse de inmediato a preguntarnos cómo nos vamos a gobernar, cómo nos vamos a organizar política económica y socialmente. Y ciertamente Puerto Rico podría ser una república capitalista, podría ser una dictadura capitalista, podría ser una dictadura fascista. En el siglo XXI estamos hablando del fascismo no solo en Estados Unidos, sino en Europa, en Latinoamérica, en Centroamérica. Ya no solamente un libro de historia. Eso no es un libro de historia, eso puede pasar aquí. Hay gente que tú oyes diciendo que Bukele suena bien, ¿verdad? Que es como que una alternativa. Así que si nosotros y nosotras queremos convencer al pueblo de Puerto Rico de la independencia, definitivamente hay que entrar tenemos que mojarnos en el río y explicar concretamente qué independencia nosotros estamos construyendo o nosotros estamos aspirando. Y un poco, pues yo creo que por ahí deberíamos ya empezar a hablar de ese asunto, ¿verdad? De qué independencia nosotros y nosotras estamos hablando. Dentro del MST se ha discutido este tema, ¿verdad? Hemos elaborado algunos documentos, hemos tenido unas discusiones internas y públicas importantes,
Y la pregunta, ¿qué elementos fundamentales nosotras y nosotros aspiramos a tener en una república en Puerto Rico? Y que quizás deberían ser los puntos cardinales que le deberíamos explicar al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo tú...? Sí, para repetir los términos que pone una de esas declaraciones políticas, nosotros aspiramos a una república socialista de los trabajadores y las trabajadoras. Un país gobernado por sus trabajadores y sus trabajadoras a través de sus organizaciones democráticas, ¿verdad? Eso para nosotros es fundamental, no solamente, ¿verdad?, en el sentido de que es una aspiración que nos parece lo más correcto, sino incluso como modo de convencer a la gente, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Y la gente siempre pregunta, esa independencia con que se come, ¿verdad? No queremos ser como esa república. Lo que debemos decir es, nosotros estamos planteando otra república, una república en que no son, ¿verdad?, los grandes burgueses o los medianos burgueses que puedan haber en el país los que dominan, sino que sea una sociedad realmente controlada por las personas que trabajamos día a día, que mantenemos el país, ¿verdad? Y eso, la única forma que puede existir este tipo de sociedad socialista, según, ¿verdad?, mi perspectiva, y pienso que es la perspectiva del MST, es con la mayor democracia posible. Sabemos de sociedades que han intentado establecer algún sistema socialista, ¿verdad? Y aunque eso, ¿verdad?, siempre está sujeto a discusión y ese debate siempre debe existir, para nosotros es importante reconocer que un socialismo verdadero, el que nosotros aspiramos, tiene por requisito que ser gobernado por sus trabajadores, no por un partido a nombre de los trabajadores, sino por sus trabajadores realmente. Y esa democracia es importante un poco desmenuzar el concepto, porque el concepto está en todos lados, ¿verdad? Todos los partidos del mundo creen en la democracia. Bueno, no todos, pero bueno, la mayoría. Verdad, la mayoría. Pero creen en algún tipo de democracia probablemente. Y en ese sentido, siempre que yo tengo esta conversación con la gente, me gusta decir, bueno, la democracia, ¿verdad?, que tú crees la democracia de cada 4 años, ¿verdad? Esa es la democracia, que tenemos en Puerto Rico o en los países por ahí que conocemos. Y nosotros estamos aspirando a otro tipo de democracia, una democracia más participativa, donde si hablamos de eso de los 4 años, de votar cada cierto tiempo, de que no haya esa dificultad de tú poder aspirar a un puesto como la tenemos ahora, que hay 2 elementos que yo creo que son fundamentales en las dificultades que uno tiene a aspirar a un escaño X o Y. Uno, el económico, y otro, esa relación que tienen los incumbentes con el poder, que pues es una batalla desigual, ¿verdad? No es lo mismo tú ser el que aspira a ser el alcalde versus el alcalde que tiene la maquinaria y te la pasa por encima y te aplasta, aunque tú tengas mejores argumentos que el alcalde. Entonces, eso nosotros lo tenemos que romper. Y también tenemos que romper con la visión de que la democracia es estrictamente para elegir puestos a los espacios políticos. También puede ser, o sea, nosotros vivimos mire, todos los que estamos aquí, hemos a través de las redes sociales y del teléfono votado en encuestas, en cosas, estamos siguiendo el pulso de lo que pasa y a nadie del gobierno se le ocurre usar la tecnología para desarrollar la democracia y tener el pulso del país, quizás no para tomar la decisión final, ¿verdad? Estamos en la colonia boricua, no vamos a pedir el cielo, pero para ir buscando por dónde es que va la gente, ¿verdad? Porque todo el mundo se trepa a la legislatura y habla a nombre del pueblo de Puerto Rico, porque ellos conocen lo que dice el pueblo de Puerto Rico, pero no ven ni la encuesta del vocero. Y eso por un lado. Pero por el otro lado, poder hablar de democracia en los centros de trabajo, en donde se produce y en donde tú pasas la mayoría del tiempo de tu vida. Tú estás 8 horas en un lugar y allí tú eres un empleado / esclavo del dueño de la empresa. Y cuando nosotros vamos a hablar de democracia, pues nosotros queremos que en todos los renglones de la economía, quienes están involucrados en ella
tomen decisiones, y lo mismo con las comunidades. Ahora mismo estamos hablando de esencia. Vamos a hablar de democracia. Esencia va a cambiar la estructura económica, natural, cultural, social, de todo el litoral oeste de Puerto Rico, suroeste de Puerto Rico. Y eso es una decisión que tomaron una gente en una junta de planificación o en una agencia de permiso. No, eso no puede ser así. Eso tiene que ser una decisión del pueblo. Y si el pueblo se equivoca, que bregue con la equivocación y que recapacite y resuelva. Porque, oye, los políticos se han equivocado toda la vida y los seguimos eligiendo. ¿Que el pueblo se puede equivocar? Pues claro que se va a equivocar, pero es la decisión del pueblo y que se debe dar dentro de un debate y dentro de una discusión. Tiene que haber unas formas, pero que yo creo que eso, plantearle que nosotros aspiramos a otra democracia, es algo que yo creo que a alguna gente le va a volar un poquito, ¿verdad? Los cascos. Y sin embargo, ese germen de esa democracia existe aún en la colonia. Porque ¿cómo podemos hacer que la gente sea la que tome las decisiones del día a día? Pues hay que organizarse, ¿verdad? Y se habla de los consejos obreros, ese es el modelo clásico, digamos, y el que nosotros secundamos, el que aspiramos a poder crear. Pero en Puerto Rico hay asociaciones y agrupaciones de cuantas cosas tú te puedas imaginar. Y todo el mundo está en 1, 2, 3 grupos que son pues el grupo de las motoras que se ven todos los domingos, el grupo de las vecinas de la urbanización tal, la asociación de lo que tú te quieras inventar. Ver a lo que ahí hay en Puerto Rico, con todas las limitaciones que hay, con todas, ¿verdad? Y con todos los problemas que el colonialismo nos impone, esa cuestión de la gente autoorganizarse y convocarse para resolver sus problemas, eso ya existe, ¿verdad? Eso lo que debemos nosotros aspirar para crear esa democracia es fortalecer y desarrollar esas estructuras para que se conviertan en esos consejos obreros, en esos consejos comunitarios, en esos consejos que puedan tomar decisiones en el centro de trabajo, pero también en las decisiones políticas del día a día. Porque lo que tú dices, cada 4 años cogimos a esa gente y le dimos el cheque en blanco para que decidan, sí, porque ya mi opinión ya te la di con ese voto. No, ¿sabes? Hay 200, 300 temas al día que tú estás ejerciendo una decisión a nombre mío. Pues no debe ser así. La sociedad que debemos aspirar es esa sociedad. Esa sociedad, el capitalismo le conviene, ¿verdad? Cada 4 años le das el cheque en blanco y se lo das a los que pasaron por el sedazo también de lo que son los partidos dominantes, ¿verdad? Eso no lo debemos olvidar. La maquinaria de los partidos es lo que permite que se suban al poder los políticos de profesión, pero eso son porque están a sueldo y están directamente conectados con las instrucciones que le da el gran capital, sea los capitalistas locales de aquí o el capitalista colonizador de la metrópoli. Claro. Agustín, y algo que es fundamental dentro de cualquier visión socialista es cómo visualizamos la economía de un país. ¿Cuál sería el planteamiento económico central, ¿verdad? Que no vamos a hacer toda la historia o explicar en detalle, porque tenemos unos minutitos nada más, pero ¿cuál sería el planteamiento fundamental? Sí, el más clásico, ¿verdad? Es la cuestión de que las empresas principales, las industrias principales sean controladas por el Estado. Eso tal vez en términos bien esquemáticos. Ciertamente eso ha sido un problema y un poquito era lo que mencionaba de los países llamados socialistas o los que han intentado crear ese modelo, ¿verdad? Y eso sigue siendo un debate que está abierto entre los socialistas. Pero sí, el control de las industrias clave, sí, desde el Estado, como digamos la energía eléctrica o el agua, las carreteras y la producción de las mercancías principales, ¿verdad? O de los productos principales debe estar en manos del Estado, pero debe ser de nuevo un Estado controlado por los trabajadores a todos los niveles. De ese socialismo, ¿verdad? Lo concebimos, hay que decirlo, como una transición a una sociedad superior en la que no va a existir el Estado, en la que no va a existir la clase social, no va a existir la propiedad privada, ¿verdad? Le llamamos el comunismo. Y la idea es ir sentando las bases para que esa sociedad exista. Por lo tanto, en ese proceso, que será un proceso según, ¿verdad? Es lo que aspiramos, debemos ir fortaleciendo esas instancias de poder popular, esas instancias de autoorganización y debilitando el rol del Estado, aun cuando le reconocemos que el Estado es el que tiene que asumir una serie de industrias que deben ser centralizadas, ¿verdad? Y el ejemplo de la energía eléctrica tal vez es el más claro en eso, ¿verdad? Ciertamente eso debe ir poco a poco
y dependerá de las condiciones internacionales y demás, ¿verdad? Pero por lo menos por ahí debe ir la cosa. Sí, y el elemento que va de la mano con lo que tú planteas es el concepto de la economía planificada, ¿verdad? Nosotros entendemos que debe la economía girar en torno a que el Estado tenga control de la fuerza productiva, de los servicios esenciales, pero en gran medida para poder planificar de manera más eficiente. Y ahora todo el mundo ve un montón de cosas por YouTube y todo eso, ¿verdad? Y estaba viendo a alguien que decía, miren, quien tiene la mejor economía planificada en el mundo es Walmart y todas estas compañías que usan toda la tecnología para ser los más eficientes en cuanto a qué producir, dónde poner los productos, dónde llevarlos, obviamente en función de la riqueza, de la ganancia, de explotar, etcétera. Pero imagínate si nosotros, dentro de todas las capacidades tecnológicas que hay ahora mismo, pudiéramos desarrollar una economía planificada que se retroalimente con las comunidades, que se retroalimente con los centros. El histórico internet de Chile, cuando Allende, que trató de hacer un experimento por esa línea, pienso que eso es un elemento fundamental, porque si hay algo que ha fracasado en la humanidad es la llamada economía de mercado, donde supuestamente el mercado define qué es lo que la gente quiere, y la libre competencia, etcétera. Que desemboca en el monopolio. ¿Sabes qué es lo que tú dices, verdad? Esas grandes empresas terminan una sola empresa dominando una industria. Pues, si una sola gran empresa puede dominar la industria, porque esa gran empresa tiene que quedarse con las ganancias, no puede ser una cosa, ¿verdad? Un monopolio del Estado a beneficio de los trabajadores, a beneficio de las grandes masas. O sea que el capitalismo y su industrialización tienden a esa centralización, a esa planificación. Obviamente, como está dominada por capitalistas que tienen un interés individual en enriquecerse, pues esa es la gran traba, ¿verdad? El socialismo un poco es, saquemos a estos parásitos que tiene la sociedad y dediquemos estas industrias, centralicémoslas, hagamos ese monopolio, pero para beneficio de las grandes masas. Sí, y yo creo que también, tú lo mencionaste ahorita, el factor de que nosotros aspiramos a una independencia, pero desde una perspectiva internacionalista, ¿verdad? ¿Podrías ahí como que un poco abundar? Sí, claro, los seres humanos, ¿verdad? Somos una especie social y nosotros, ¿verdad? Nos relacionamos de diferentes maneras en diferentes instancias, ¿verdad? El socialismo lo que implica es una aspiración a finalizar con las relaciones que son de explotación y de opresión de seres humanos sobre otros. Y ahí pues entra un montón de relaciones que no son únicamente la explotación laboral, ¿verdad? Ahí tenemos también la explotación o la opresión de género hacia las mujeres, la opresión racial y un montón de otras instancias que ustedes pueden mencionar mucho mejor que yo. Pero ciertamente el Estado-Nación como concepto existe, ¿verdad? Como decíamos ahorita, de ese siglo XIX, de esas naciones incipientes buscando, pero eran las clases capitalistas de cada uno de esos espacios buscando establecer su propia finca. Y entonces, entre ellos, pues todos los de país X, puede decir Guatemala, por decir un país, o Chile, o Argentina, o Uruguay, ¿verdad? Buscar, pues esta es nuestra finca. Y aquí nosotros establecemos las reglas del juego, y establecemos la cuestión tarifaria, y establecemos el libre mercado interno entre nosotros, y luego desde aquí expandimos hacia afuera, ¿verdad? Pero todo esto, el concepto de Estado-Nación es un concepto que es desde su inicio pensado para esa explotación capitalista y para ese mercado, ¿verdad? Ese libre mercado que ellos pudieran controlar en un contexto para después expandir hacia afuera. Pero los trabajadores, ese modelo, ¿verdad? Obviamente para nosotros se nos hace un poco complicado porque somos una isla o una serie de islas, ¿verdad? Que la frontera es bien obvia, que tenemos, como decía Donald Trump, un big ocean, ¿verdad? Pero ciertamente, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna contradicción con los trabajadores de la República Dominicana, con los trabajadores de las Islas Vírgenes, con los trabajadores de Venezuela, con los trabajadores de Estados Unidos. Nuestra contradicción es con las clases capitalistas, ¿verdad? De aquí y de allá. Y de allá. De aquí y de todos esos países. Y en última instancia nuestra lucha es la misma, ¿verdad? Establecer sociedades en las que podamos, ¿verdad? Gobernarnos de esta manera que estamos planteando, ¿verdad?
gobernarlo de una manera democrática y que seamos los trabajadores, las clases trabajadoras, pensando países que tienen grandes clases campesinas, etcétera, ¿verdad? Y que esos países los podemos gobernar nosotros mismos, pero el modelo per se del Estado-Nación ya se hace innecesario, irrelevante, y realmente si debemos aspirar a mediano o largo plazo, ¿verdad? Establecer entonces una serie de sociedades interconectadas en que no exista, ¿verdad? El Estado, que el Estado lo que es un aparato de represión, podemos entrar a eso también si queremos, pero un aparato de represión para esa clase dominante, mantener a los trabajadores sometidos, ¿verdad? Pues en teoría esa represión se hace innecesaria en esta sociedad verdaderamente democrática a la que aspiramos, y de la misma manera pues las relaciones internacionales se van volviendo cada vez más iguales, y entonces allá tienen unos recursos, acá tenemos otros, pues ¿por qué no podemos intercambiarlos libremente? No como mercado, sino mira, aquí producimos. Sí, ¿no? Y el tema, por ejemplo, el tema de la emigración es un tema bien incómodo porque uno dice, bueno, hay leyes y hay fronteras y hay que respetar las leyes y las fronteras. Es como que esa primera parte, ese análisis más llanito, pues te puede ayudar a estar de acuerdo a que se lleven en deportado a medio mundo, ¿verdad? Pero si uno escarba un poco más y se da cuenta de que aquí no hay, de que por qué existe la frontera. Esa línea se la inventó a alguien. Para sacarle más chavos a esto. Somos los humanos los únicos que vemos esa línea, porque nadie más, ningún otro ser vivo en la tierra ve esas líneas que se ven imaginariamente en los mapas. Y en ese sentido, esa contradicción es producto de esas relaciones internacionales actuales que muy bien cualquier día pudieran desaparecer y ya dejaría de ser un tema la emigración ilegal, porque se estaría manejando el tema desde una perspectiva de qué está pasando, que la gente se está moviendo de un lugar hacia otro, porque siempre van a haber emigraciones. La pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esa emigración? ¿Es un asunto climático? Que eso está, si no está pasando ya, va a comenzar a suceder. Y gente rica se va a empezar a mudar, no porque quieren vivir en Estados Unidos o en el norte, es porque se va a poner la cosa caliente. Y no es que viene la revolución necesariamente. Y entonces, pues, puede ser tema ambiental, puede ser un tema económico, puede ser un tema de enfermedades, de alimentos, etcétera. Todo eso se explica, se analiza y se atiende de la mejor manera, porque nadie quiere emigrar por emigrar así, sin ninguna razón, ¿verdad? No, y que esas condiciones en esos países que están produciendo gente que están saliendo de su país, esas condiciones las creó el otro país. En todas las ocasiones, siempre hay una explicación. A crear unas condiciones económicas de explotación que hicieron insostenible o crearon una situación de guerra civil o de otras. Definitivamente. Mira, Ricky, yo no sé si llevamos mucho tiempo hablando. Ya hemos dado mucha lata aquí. Vamos a terminar esta primera etapa porque lo que queremos es hablar con ustedes, ¿verdad? Reiterándole, ¿verdad? De que esto es parte de un ejercicio de movilización para la marcha del 31 de agosto. Yo personalmente, que he estado participando de la organización de la marcha, he visto cómo se ha ido dando, ¿verdad? Un empuje así submarino, que eso ha ido cogiendo fuerza y que se siente ya, uno oye por distintos lugares que la cosa se va moviendo. Así que es importante la participación de los que estamos aquí y de los que se quedaron, que ustedes conocen que puedan llevar. Y la invitación particular que le vamos a hacer es que marchemos en el contingente del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, que vamos a estar detrás de esa pancarta, vestidos de camisa roja. Allí vamos a estar marchando y lo que queremos hacer es llevar dentro de la unidad, reconocer las distintas voces que se están uniendo a esa marcha, que sepan que ahí hay un sector que plantea la independencia socialista y que respetamos las posiciones de los demás grupos. Todos los grupos van a ir representados, no es que el MST el único que va a ir con su pancarta, etcétera. Todos los grupos, se está invitando a la gente que vaya
organizada con sus grupos políticos o sus grupos sociales o con sus grupos culturales, que todo el mundo vaya debidamente identificado para que se note y celebremos esa diversidad. Pero en particular la voz de las y los socialistas tiene que estar ahí. Y para finalizar esto, yo creo que un planteamiento fundamental en esta lucha por la independencia es quién o quiénes son las personas que están dirigiendo los procesos para la independencia de Puerto Rico. Si la independencia para Puerto Rico la dirigen los sectores burgueses, los sectores más conservadores de Puerto Rico, el otro día estaba recordándome que Joan Rodríguez Bebe es independentista. Si esos son los sectores que dirigen la independencia, pues esa es la independencia que vamos a tener. Y al otro día probablemente seamos nosotros los primeros prisioneros políticos de la República de Puerto Rico, ¿verdad? Así que en la medida en que la clase trabajadora, los sectores organizados de Puerto Rico, estemos dispuestos a luchar por la independencia y el socialismo, lo que logremos con esa independencia va a ser mucho más cerca al socialismo que aspiramos y que de una manera bien somera aquí hemos tratado de exponer para provocar la discusión que vamos a tener ahora. Así que muchas gracias. El micrófono lo vamos a poner a la disposición para tener esta conversación. Buenas, mi nombre es Carlos Soler, yo soy ingeniero estructural, he estudiado y graduado de Mayagüez, hice mis estudios graduados en Gainesville, Florida, viví allá por unos años, participé con el DSA, especialmente bregando con comunidades, con tenant organizing. Les voy a hacer unas preguntas que para mí, personalmente, yo tengo un poquito de dificultad contestándolas. No quiero que se interprete como un ataque, porque yo no tengo una contestación para ella. ¿Cómo se manejaría la marginalización que ocurriría si un Puerto Rico logra una república socialista? No queremos ser marginados como hemos visto con Cuba. ¿Cómo manejaríamos eso? Porque eso es algo que yo no tengo una contestación. Sabemos que van a venir sanciones de Estados Unidos. Cuba, yo sé que colabora con China, pero las opciones están limitadas. Esa es mi pregunta. Chacho, este nene vino, estudió mucho por una buena pregunta. No, muchas gracias por esa pregunta. Me parece que esas son las preguntas que nosotros aquí tenemos que empezar a contestarnos, que obviamente sabrás que no hay una respuesta específica de libro ni nada de eso, y hay un poco lo que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? El internacionalismo, ese problema internacional. La historia del socialismo está llena de grandes esfuerzos importantísimos, podemos valorarlo y al final decir que fueron fracasos o no fueron fracasos, pero tuvieron esa dificultad de que un poco dentro de un mundo capitalista pues estuvieron siempre acechados por los sectores, por los países imperialistas, y ahí está el ejemplo más evidente, el de Cuba, que tenemos muchos señalamientos. Podemos aquí, ¿verdad?, hacer una conversación sobre las diferencias que pudiéramos tener con el proceso cubano, pero ciertamente ahí hubo un proceso de revolución donde se hizo un intento de un cambio estructural. Y el imperio de Estados Unidos no le ha bajado el guante a los Estados Unidos. En ese sentido, la capacidad que nosotras y nosotros tengamos de que nuestro proceso sea un proceso que a los ojos internacionales pueda, no quiero usar la palabra venderse, pero que se pueda transmitir el carácter democrático, el carácter de avanzada que tiene el proyecto. Y te voy a decir que hay algunos ejemplos que no quiero entrar en detalle porque eso puede
crear unas discusiones aquí que no es el tema. Pero ciertamente, en la medida en que los procesos revolucionarios en los países logran, no solo al interior, sino al exterior, llevar el mensaje de su contenido ideológico democrático verdaderamente de avanzada, se le hace más difícil a los imperios justificar sus intervencionismos. Lo van a hacer como sea, obviamente. Y también es importante señalar que el carácter de las revoluciones está también atado a cómo se están dando los procesos en Estados Unidos. Y tú que vienes de tener unas experiencias en Estados Unidos, pues yo creo que nosotros en Puerto Rico, quizás nosotros somos el país, uno de los países con un potencial de influencia más grande dentro de los Estados Unidos para poder establecer dos cosas fundamentales que no le ha pasado a Estados Unidos mucho. Número uno, tú vas a darle sanciones al país que tú has colonizado por más de 125 años y que por primera vez está ejerciendo su derecho a la autodeterminación. Eso es un factor poderoso. Y el otro factor es Puerto Rico, el día que sea una república socialista, espero yo, la mayoría de sus nacionales van a vivir en los Estados Unidos. Y ese pequeño detalle yo creo que va a ser un factor fundamental. Yo estoy aquí especulando. Yo creo que cuando nosotros nos vayamos acercando a esos procesos, hay que hablarle con claridad al país. Y hay que decirle que el socialismo no es un camino de flores, que va a ser un camino con dificultades internas y dificultades externas. Y las personas que pensemos que el socialismo se construye en un solo país, que nosotros podemos poner una boya alrededor del archipiélago caribeño y decir, pues aquí nosotros vamos a resolver, nos equivocamos. Nosotros tenemos que aspirar a apoyar las revoluciones y los procesos en todos los países de Latinoamérica y del mundo para que ese proceso se dé lo más simbiótico posible, pero es una apuesta. Y ahí entramos elementos ya quizás un poco pragmáticos, pero a la misma vez esotéricos. Si nosotros no nos tiramos al charco y si nosotros mismos nos derrotamos con el miedo de entre las sanciones que vendrán, pues es como el que está buscando una alternativa y no se atreve a caminar porque está oscuro y si me caigo. Pues te quedaste ahí parado hasta que te mueras. Déjame añadir algo rápido, ¿verdad? Que yo creo que va por la línea, ¿no? De lo que estás diciendo, que es que también Estados Unidos tiene todo este poder sobre los países de Latinoamérica, en gran parte porque domina Puerto Rico. Puerto Rico es el punto, y desde ahí pues salen las flotas, los militares sí, salen de aquí. Eso es históricamente ha sido así. Si Puerto Rico se sale del sistema imperial, se debilita objetivamente el control que tiene Estados Unidos sobre las economías en Latinoamérica. Lo que tú dices, que yo creo que lo insinuaste, pero hay que decirlo. Cuando en Algeria hicieron la revolución, en Francia se fue la cosa también patas para arriba. Cuando en Angola hicieron la revolución, también en Portugal se fue la cosa patas para arriba y sacaron al dictador fascista que tenían. Sabes, que las revoluciones en las colonias tienen una repercusión inmediata. Vietnam les viró a Estados Unidos patas para arriba. O sea, las revoluciones en los países colonizados tienen una repercusión inmediata en la metrópoli y nosotros aspiramos, ¿verdad?, como socialistas, a que el socialismo triunfe en Estados Unidos. Eso es nuestra meta. Y la medida en que más países colonizados y neocolonias suelten el yugo imperial, más se debilita ese imperio y más posibilidades tenemos. Obviamente, como tú dices, pues va a ser bien complicado, pero tenemos que tirarnos. Y nosotros tenemos responsabilidad por la lucha de clases que sucede en nuestro país y cómo nosotros podemos aportar a ella para, ¿verdad?, para una aspiración que es global. Como dicen los ambientalistas, think globally, act locally. Exactamente. Se puede ir ya levantando quien quiera coger un turno. Otro elemento es que la lucha de clase, uno puede mañana decir, bueno, pues vamos a olvidarnos de esto porque no hay posibilidades, pero la lucha de clase sigue dándose, aunque uno no la quiera nombrar como lucha de clase, y los trabajadores y trabajadoras van a seguir siendo explotados, van a haber
procesos explosivos como el Ricky renuncia, que la gente dice, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se explica eso? Pues pasó, eso fue una explosión social que tuvo que ver con cómo el sistema capitalista nos destruyó y nos oprimió posterior al huracán Irma y María. La respuesta de Irma y María del Estado capitalista, colonialista de Puerto Rico, provocó las condiciones para que por un chat el país se tirara a la calle y por primera vez sacara un gobernador. Eso son cosas que suceden al margen de lo que podamos teorizar nosotros y nosotras aquí. Eso va a pasar porque los pueblos se rebelan, los pueblos se encojonan y se tiran para adelante. Entonces, nosotros conociendo eso tenemos que ir empujando y pensando en que no es simplemente, no podemos sobrevivir con estallidos sociales. Tenemos que plantearnos una alternativa y esa alternativa la tenemos que construir desde las bases, tenemos que proponérselas al país, debatir con el país, hablar de socialismo al país. Lo que pasó en el 2024 aquí, en las elecciones del 2024 es algo que tenemos que analizar bien grandemente. Pasaron 3 cosas que quiero mencionar, así casi datos. Número 1, la campaña anticomunista y antisocialista más grande que se ha hecho en las últimas décadas se hizo en el 2024, cuando ya supuestamente el socialismo y el capitalismo y el comunismo murió, cuando menos posibilidades de que la Unión Soviética nos invadiera, pues ocurrió que aquí el tema del comunismo fue un issue. El segundo elemento importante, y no lo traigo como una crítica directa, lo traigo como un hecho, es que todos los partidos políticos, incluyendo los partidos que más cercanos a nosotros, el PIB y Victoria Ciudadana, señalaron que las elecciones del 2024 no eran plebiscitarias y que votar por la alianza no era votar por la independencia. Y en ese sentido, se le quitó el carácter de una respuesta independentista, el que se fuera a votar por el PIB o por la alianza, y eso se dejó ahí un poco en el aire. Pero lo tercero que sucedió es que hubo un referéndum de porquería hecho por el PNP, que todo el mundo dijo no voten en eso, y la gente vino y dijo ya yo estoy aquí, voy a votar, y la independencia sacó, dicen cuántos, siempre se me olvida esto, sacó, ¿cuánto sacó la independencia? Bueno, ahí hubo 2 versiones. La primera versión fue que la independencia sacó un 30 y un 11 punto y pico por la ley de asociación, y después vino la comisión. Pues miren esto, la independencia sacó un 30% al otro día de las elecciones y la libre asociación un 11%, la libre asociación definida como la soberanía, 40 y pico de por ciento votaron por eso. Y entonces esos resultados, después, semanas después, la comisión dijo, mira, nos hemos dado cuenta que la máquina estaba dañada y que cuando votaron por la independencia era realmente libre asociación y viceversa, y nos cambiaron los números. Miren, gente, si eso hubiera ocurrido para la candidatura de Cataño, de Bayamón, de Ponce, de Culebra, y se hubieran cambiado los resultados, allí hubiera ocurrido un estallido social. Y si hubiera ocurrido para la gobernación, ni se diga. Es que esas cosas no pasan. Pero nadie cuestionó, lo dejamos pasar para los libros históricos, pero la gente, de alguna manera, que todavía nadie me ha explicado, mucha gente votó por la independencia. Y esos 3 factores, yo creo que nos dan a entender 2 cosas. Una, de que estamos recibiendo unos ataques bien grandes a las ideas más progresistas del país. Y la segunda, que hace falta voluntarios para defender esas ideas, porque hay gente dispuesta a apoyarlas. Ahí están los números. Y tenemos que decir, pues vamos a defenderlas. Preguntas, comentarios, no tiene que ser preguntas nada más. Compañero. Primero los felicito a los que han organizado esto de la marcha, pero
quisiera que hablaran un poquito si en esas reuniones, en esas mesas de reuniones han hablado qué va a pasar después de la marcha. Si se ha hablado para seguir alguna ruta más, porque luego de la marcha es que hay mucho trabajo. Bueno, pues sí, se ha hablado de que ciertamente se ha enfatizado en que la marcha tiene 3 elementos importantes. Uno, la construcción de la marcha, en el sentido de que vamos a hacer esto no por toma de decisiones mecánicas y de como si fuera una parada que vamos a hacer el 31 de agosto y cómo organizamos que la gente marche de punto A a punto B. Eso es una parada. No, estamos teniendo unos niveles de discusión, quizás no los más profundos, ¿verdad? Pero unos niveles de discusión sobre la independencia que queremos. Esto que se está discutiendo aquí, quizás no a tanta profundidad, pero con mucha sutileza hemos tratado de encontrar ciertos puntos en consenso que de alguna manera definen, y obviamente pues los sectores van cada cual jalando para su lado y se va llegando a unos consensos. Eso y lo otro que se ha planteado como importante es el trabajo que se pueda hacer conjunto, que nos ayuda a crear lazos de confianza, de solidaridad entre los distintos sectores. Eso es importante para el segundo planteamiento, que es que la marcha sea lo más chévere y peposa posible, ¿verdad? Como yo decía en la conferencia de prensa, en la medida en que la marcha sea más grande, pues más podemos roncar. Tú sabes, si la marcha son 200 personas, pues somos tremendos patriotas, pero somos 200 patriotas. Si vamos mucho, pues podemos magnificar el discurso, ¿verdad? Y la prensa, que no nos cubrió prácticamente para la conferencia de prensa, que nos boicoteó, apenas fue un canal de televisión, pues va a tener que poner los ojos, porque si no en las redes va a aparecer todo lo que sucedió en el Viejo San Juan ese día. Así que eso es importante. Y el tercer elemento, que es el que tú señalas, hay una disposición de las organizaciones de seguir en conversaciones, etcétera. Eso te tengo que señalar y te lo voy a decir ¿verdad? Porque aquí no estamos para dorar píldoras ni hacer historias fantasiosas. Eso está por verse. O sea, yo no me atrevo a decir que eso va a suceder. Yo mínimamente creo que debe haber una evaluación de la actividad y del proceso y de ahí pues ver hasta dónde podemos echar. Pero la voluntad de trabajo en conjunto yo creo que va a tener mucho que ver con el resultado de la marcha. Si la marcha somos nosotros y 2 o 3 más, pues no creo que vaya a haber mucho ambiente. Pero si es grande, pues yo creo que el entusiasmo va a estar para un poco más. Déjame añadirle a eso, yo sin haber participado de esas reuniones, pues yo creo que sí hay que reconocer que un poco lo que es esta conversación, hay grupos políticos independentistas que coinciden en mayor o menor medida con lo que hemos hablado aquí, que la sociedad, la independencia a la que aspiramos, una independencia socialista dirigida por los trabajadores, etcétera. Pero hay grupos independentistas que eso no está planteado, que ellos, ¿verdad?, de alguna manera u otra, pues plantean una independencia, lo que nosotros los socialistas llamamos una independencia burguesa, una independencia dirigida por la pequeña burguesía, si tú quieres. Y con esos sectores, pues, uno a cada paso hay que evaluar hasta dónde podemos caminar en conjunto, porque si esos sectores pequeños burgueses e independentistas que no se plantean el socialismo, pero están dispuestos a luchar, digamos, mañana por una reforma laboral que dé más derechos a los trabajadores, por una serie de cosas, reivindicaciones que no es que en el pasado no lo hayan apoyado, lo han apoyado en diferentes momentos, pues podemos marchar junto con ellos también en esos otros espacios. Evidentemente, cuando llegue el momento de tener las discusiones sobre, concretamente, vamos a construir este tipo de sociedad, vamos a hacerlo de esta manera. La definición suprema, o socialismo o capitalismo. Exactamente. Eso, en algún punto en el curso de la lucha que vamos a tener, esa cuestión se va a plantear. Y se va a plantear de una manera concreta, específica. Y algunos, ¿verdad?, uno confía que algunos dirán, pues el socialismo es lo correcto, aunque tal vez económicamente no es lo que mi clase social me empuja a impulsar. Y otros, pues se convertirán en enemigos de la revolución socialista, ¿verdad? Por eso
Eso es algo que habrá que enfrentar en su momento, pero en la medida que podamos caminar juntos, debemos caminar juntos y fortalecer las posibilidades. Cualquier pregunta, en lo que viene la próxima pregunta, es importante señalar que desde el MST nuestro planteamiento siempre ha sido de que la lucha por la independencia y el socialismo es una misma lucha. Y nosotros vamos dando la batalla por crear las condiciones por la independencia y el socialismo. ¿Cómo eso va a ocurrir? ¿Cómo eso se va a dar? Pues siempre hay unos imponderables y hay unos detallitos que no tenemos claros, 2 o 3 cositas, pero lo demás está ahí en el plan. No, en serio, o sea, hay cosas que uno no puede definir a esta altura del tiempo y eso a veces es motivo de diferencia, ¿verdad? Con compañeras y compañeros de otros sectores que nos plantean, vamos a luchar por la independencia y después decidimos qué tipo de independencia queremos. Y eso hay que tener cuidado, porque una vez tú logras la independencia, eso no la logra el pueblo en general, la logra siempre un sector. O sea, quien controla el proceso siempre va a ser un sector que logra la independencia. Si fuera un sector de militares, ¿verdad? Si aquí hubiera un ejército, la Guardia Nacional, y ellos son los que hacen una revolución, pues esa es la independencia de los militares. Y ellos son los que van a definir el tipo de independencia. Y ya va a ser muy tarde para ablandar habichuelas. Tendríamos que empezar otra vez a seguir luchando. Y como diría, Agustín sería uno de los prisioneros políticos de la República. ¿Alguna pregunta, comentario? Adelante, compañero. Buenas, compañeros, perdónenme mi tardanza, es que tengo visita de familiares y están con la diáspora y Papón y toda esa gente y no tenía que atender. Y la playa y no tenía que atenderlo, pero bueno, gracias por estar aquí y gracias por la invitación también. 2 cositas rapidito, compañero. No sé si se ha enterado de una encuesta Gallup, estamos hablando, ¿verdad?, de Estados Unidos. Y hablando sobre las preguntas sobre capitalismo y socialismo en Estados Unidos. La respuesta es bien interesante, porque resulta que los jóvenes de esta nueva generación X están más dispuestos y tienen más simpatía hacia el socialismo en Estados Unidos. Y los sectores jóvenes adultos. Claro, uno puede entender que por la crisis del capital y la crisis pues que ha creado, ¿no?, este capitalismo tardío, como se le llama ahora. Y la respuesta ha sido pues la crisis, están viviendo la crisis, pues ¿qué respuesta tienen? Entonces pues también tienen más simpatía. La puede buscar esa encuesta de Gallup, lo más interesante, no sé si la han visto. Uno busca capitalismo y socialismo, entonces tiene las distintas respuestas sobre la simpatía sobre la empresa privada, las tienen todavía mucho, pero ha aumentado las pequeñas empresas, los emprendedores. Estamos hablando, ¿no?, que en los años 20, en la historia nos dice, ¿verdad?, que en Estados Unidos el socialismo había un partido fuerte en Estados Unidos que era socialista. Circunstancias que ya sabemos, ¿verdad?, pues prácticamente fue diezmado. Pero parece que hay un resurgir de ese pensamiento a lo estilo americano, ¿verdad? No estamos hablando del estilo que conocemos más, ¿verdad? Exacto, no es, ¿verdad? Pero cada proceso de cada pueblo hace su construcción y entiende como igual como va a ser la de nosotros. Otro planteamiento, no sé si ya lo han planteado aquí, los compañeros del PIC, ustedes saben, conocen, yo soy pertenezco al Partido Independentista Puertorriqueño. Se ha hecho el planteamiento sobre la marcha. La posición oficial es que ellos se están concentrando en 2 actividades que ya tenían compromiso, que es el Grito de Lares y el 75 aniversario de la Insurrección Nacionalista, porque está invitando a don Heriberto Marín, que es el último sobreviviente, ¿no?, de la Revolución. Y ahí entonces se está concentrando que haya una concentración a nivel de todo Puerto Rico, porque en homenaje a él, al último sobreviviente, ¿no? Y claro, está bien claro que todo militante y de los comités, algunos comités ya oficialmente van a asistir a la marcha,
y gente individualmente, yo soy el caso, que otros más que conozco van a asistir también, ¿no? Y individualmente, pues todos los militantes está libre, obviamente, pues asistir. Otra cosa, rapidito, el planteamiento que estaban haciendo, y lo voy a hacer también, si fue una de las preguntas, ¿quién marchamos? ¿Independentistas socialistas, independentistas socialdemócratas, independentistas capitalistas, burgueses, pequeños burgueses? Yo me río porque tuve un amigo que es bien anticomunista, independentista, me dice, no, yo no voy a marchar con eso, porque yo veo unos socialistas ahí. Y yo le digo, bueno, yo marcho porque yo voy, no es porque yo voy al lado tuyo y tú eres capitalista, yo voy porque yo me convoco, no importa que estés al lado mío. Y allá cada cual, pues, todo movimiento de liberación nacional es un frente de lucha, es un frente de muchos sectores. Y es como tú dijiste, que quien lidera el frente, pues quizás será el futuro de esa liberación, de lo que viene después. Pero claro, aquí en Puerto Rico todavía esta campaña que fue tan anticomunista, que fue la más grande en todo el siglo, dentro del plebiscito, el PNP hizo campaña de que las dos alternativas soberanas, que es independencia y liberación, eran lo mismo, independencia. O sea, que la campaña anticomunista fue antiindependentista, no importa cómo tú votaras. Y la gente votó como votó. Quisiera saber para ver si pueden abundar un poquito más de eso. Sí, lo que bueno que lo trajiste porque yo lo pensé y no quería seguir, pero sí, la campaña del PNP fue eso, y quien único hizo campaña con el plebiscito fue el PNP, y la campaña era independencia y liberación es igual a independencia, ¿sabes? O estadidad o independencia, ellos lo hicieron así. Estadidad o independencia socialista. Y es socialista. Pero el Pasquín lo decía, o los Pasquín lo decían bien claramente, y era la única campaña, porque hasta el Partido Popular, el PIB, Victoria Ciudadana, pero también todos los grupos pequeños, todo el mundo dijo, no voten en esa parte de la... Y yo disciplinadamente dañé esa papeleta de haber votado por la independencia también. No me pregunten. La otra parte se me escapó, que era lo primero que era lo primero que dijiste. No, eso mismo era el planteamiento ese de la campaña del PNP, fue claramente antiindependentista, antisocialista, anticomunista, ante todo, y para ellos era el mismo resultado, votar igual. Claro, dentro de su visión estrecha, ¿no? Por eso yo creo que hablar de independencia y socialismo en este momento no está de moda, porque no lo hemos dicho, pero podría estar de moda si lo asumimos. Si nadie lo plantea, pues ahí se queda. Y no cogemos, no leemos la calle que está pidiendo alternativas distintas a lo que tenemos. Y el planteamiento del bipartidismo es un planteamiento que ayudó mucho en la campaña, pero uno sabe que eso se agota. O sea, es que es el bipartidismo como concepto de estructura política, económica. Bipartidismo es un accidente, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos, es más profundo. Se puede entender, pero un poco detrás del bipartidismo es el cansancio del modelo colonial capitalista que nos han impulsado, nos han sometido por estos últimos 100 y pico de años. Y nosotros tenemos que ir aclarando los conceptos. Es que esos partidos no es que son similares porque sí, es porque tienen una misma ideología política y económica. Y nosotros defendemos otra ideología política y económica, y esta es en función de los mejores intereses de la clase trabajadora, que el 90% de este país, de alguna manera son sectores oprimidos, ya sea económicamente o socialmente. Así que hay mucho que adelantar por ahí, compañero. Hugo. Mira que yo voy a diferir contigo, yo creo que la independencia sí está de moda y tal vez no nos hemos dado cuenta. Y no solamente la independencia, yo pienso que el socialismo está de moda y yo creo que Noel da en el clavo. A nivel de los sectores de la juventud hay un rompimiento con un montón de los preceptos y la forma en que se pensaba en el pasado.
Y yo creo que muchas veces yo oigo los análisis, particularmente de sectores independentistas, tal vez de un poquito mayor edad, y yo veo que se quedaron en la Guerra Fría y no se dan cuenta que la juventud no tiene la más mínima idea de lo que pasó en la década de los 90 y en los 80 y en los 70, y a veces nosotros hablando de que si de trotskismo, que si de stalinismo. Miren, la gente hoy en día, particularmente los jóvenes, no ven un futuro bajo el capitalismo, no ven un futuro bajo la colonia. Lo que falta es que alguien le presente una alternativa. Y lo vimos en el ejemplo de las elecciones. Para mí es vital, porque durante las elecciones en las escuelas públicas, por lo menos en los simulacros, votaban abrumadoramente por la independencia. O sea, eso era 99% independencia. Yo creo que hubo escuelas donde votaron más por la independencia que lo que votaron por Dalmau. Y mira que Dalmau era la figura de moda en el país en esa época. Así que yo creo que hay un cambio, hay un rompimiento, y yo quisiera que la próxima marcha sea la marcha por el socialismo, donde invitemos a los independentistas que quieran venir, están bienvenidos, pero que sea la marcha por el socialismo, porque yo pienso que hay una de las críticas, ¿verdad?, que enfrentamos en el independentismo y el socialismo, es el planteamiento de que nosotros no hemos hecho la propuesta. Mira, aquí nadie tiene propuesta. O sea, eso de que los PNP tienen propuesta, eso es embuste. Aquí la gente llega al poder, se inventa un proyecto de ley, lo implantan, a ver si sale, no hacen estudios económicos. Aquí en el pasado hubo proyectos de ley que a lo mejor, una visión a lo mejor bajo Tocqueville y el otro, y todos esos ideólogos populares, tal vez tuvieron un proyecto. Pero de un tiempo para acá, aquí lo que hay es la imposición de una visión ideológica, y cuando te dicen tú no tienes propuestas o tráeme propuestas, lo que te están es descartando las propuestas de antemano. Y yo creo que, número uno, si hay propuestas, hay un montón de planteamientos independentistas, hay un montón de planteamientos socialistas, son viables, e inclusive en estos momentos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos al ejemplo de la pandemia. La pandemia tuvimos una crisis de salud que yo creo que el capitalismo y el neoliberalismo fueron los culpables de la pandemia. No fue el murciélago, fue la crisis de salud. Se dio porque se había desmantelado todo el aparato de salud de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Inclusive los aparatos de salud en algunos estados donde es salud socializada, como en Europa, también están en crisis porque se encuentran bajo los ataques neoliberales. Yo creo que es de vida o muerte el nosotros hacer todos estos planteamientos, máxime cuando tenemos un gobierno de Trump que ya está metiéndole el ejército a la gente en las ciudades, y ya mismo van a venir contra nosotros también aquí en Puerto Rico. O sea, no es la independencia del socialismo. Yo creo que es el momento de hablar de ella, y yo creo que va a haber gente muy ávida de escucharnos, pero tenemos que perderle el miedo a nosotros. Tenemos que romper ya con el miedo ese de que pues que nos persiguen, que mira, no, estamos en otra época, y es hora de que el socialismo saque la cara y que saquemos a pasear todas las propuestas socialistas, todas las propuestas independentistas, y yo creo que va a haber un movimiento de masas bien grande si esas propuestas le convencen a la gente que son suyas. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo no tengo nada que añadir a eso. Yo quisiera añadir un poquito de contexto en lo que los otros dos compañeros han dicho ya de la percepción del socialismo en la juventud. Yo creo que el concepto que los jóvenes tienen del socialismo es una consecuencia de las campañas negativas que han hecho los conservadores, porque por lo menos toda mi vida me han dicho que la educación barata es socialismo. Me han dicho que la salud barata o gratis es socialismo. Me han dicho que darle casas a los pobres o a la gente sin techo es socialismo. O sea, son ideas progresistas, son ideas izquierdistas, pero hay que estar un poquito consciente de que, por lo menos en mi experiencia con izquierdistas americanos, ellos ven algo como Medicare for All, que en varias de sus planificaciones es básicamente un subsidio para compañías privadas. Ellos ven algo así como socialismo también. Y eso es un problema, porque aunque sí contestan encuestas así, que están a favor del socialismo, el concepto que tienen es algo como eso, un subsidio
no una democracia de los trabajadores. Quería añadir eso. Yo creo que lo que tú has señalado es importantísimo. Que el concepto de socialismo en Estados Unidos difiere en gran medida con el socialismo a nivel histórico y en Puerto Rico también. Pero también, aquí que le gusta copiar tanto de allá, el que se rompa con el miedo a los conceptos tiene un valor. O sea, yo puedo tener todas las críticas y las tengo a esa nueva ola socialista que hay en Estados Unidos, pero de alguna manera hay un planteamiento que nosotros, es responsabilidad nuestra sacarle punta, ¿verdad? No es de ellos, porque para mí ese liderato que impulsa esas líneas es un liderato liberal, en el mejor de los casos, pero están utilizando los conceptos o las palabras del socialismo porque saben que tienen sentido para la gente, porque el socialismo tiene los elementos para apelar a la clase trabajadora y nosotros tenemos que construir bajo esos conceptos y aprovechar que hay unos sectores liberales que de alguna manera están reivindicando los conceptos de socialismo, porque gente, yo estoy consciente, decir en la calle que tú eres socialista, que tú eres comunista, eso hay que leer un poquito. Aquí cualquiera dice que es capitalista y no sabe qué carajo es el capitalismo. Pero yo soy capitalista y tú le preguntas, ¿y cuál es tu capital? ¿Cuáles son tus empresas? ¿De qué tú hablas? Yo creo en la democracia, yo creo en votar, yo creo en que si yo me puedo hacer rico, pues yo me hago rico. Esa es su visión del capitalismo y son capitalistas. No leyeron nada de eso, pero como tú estás en minoría, tú no puedes correr con la ola de, yo soy capitalista y que se joda. No, yo tengo que reunirme, discutir, estudiar, analizar y por lo menos tener unas nociones mínimas del socialismo al que aspiramos para convencer al resto de la sociedad. Y un poco, ¿verdad? Lo que dijo Hugo, es cierto que el socialismo está de moda entre la gente joven, pero nosotros hacemos política con gente joven, con gente menos joven, con gente mayor, ¿verdad? Y la Guerra Fría todavía está en la cabeza de algunos. Y los que no tienen en la cabeza la Guerra Fría, ven las noticias o escuchan sobre Venezuela y Nicaragua y Cuba, y ¿verdad? Eso también está en la conversación. O sea, que también ciertamente hay una apertura tremenda, que yo creo que es la primera vez en nuestras vidas, que, por lo menos en mi joven y corta existencia, que veamos esa apertura a la idea del socialismo a nivel popular. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad, yo lo trajimos un poquito, ¿verdad?, de la cuestión del tipo también de socialismo, no solamente qué independencia estamos planteando, ¿verdad?, una independencia socialista, pero también qué tipo de socialismo estamos planteando. Para un montón de compañeros, con la propiedad estatal ya estamos cuadrados, tú sabes, y olvídate el control democrático de los trabajadores, olvídate de los derechos civiles, olvídate un montón de otras cosas, porque, ¿sabes?, porque si lo que pasa en Cuba y en Nicaragua, eso está bien, pues ya tú estás diciendo con lo que tú estás dispuesto a ceder. Quería hacer nota de que cuando usamos la palabra construcción, Katia, no es con ninguna carga. Nada. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario, Bianca? Pero un poco siguiendo la línea de lo que se está hablando ahora, yo creo que en momentos de crisis, por lo general hay una búsqueda de distintos sectores, no solamente de la juventud, sino de otros sectores sociales, de como planteaban los compañeros, qué alternativas viables hay para lo que estamos viviendo. Y ahorita cuando el compañero Hugo tomó el turno, que planteaba que hay muchos sectores de la juventud que quizás puedan ver con buenos ojos el socialismo, y nos sentimos bien por escuchar eso. Yo creo que de la misma manera en que hay muchos sectores que quizás están con mayor apertura a unas ideas diferentes de izquierda, el balón también pica para el otro lado. Hay un conservadurismo a galope en las escuelas, que yo lo vivo también todos los días. Hay una derechización muchas veces también de las ideas, que la reacción tiene
un pivote fuerte en muchos espacios, no solamente entre los sectores no tan jóvenes, entre la juventud también, y lo pintan bien chévere en podcast. No sé si ustedes han visto a la hija del Molusco, una muchacha bien chévere, bien cool, ella es súper conservadora y tiene un alcance muchísimo mayor que el que tenemos aquí. Entonces, yo creo que es importante que tengamos sentido de urgencia en que los proyectos que estamos impulsando no es para que lo vivan meramente próximas generaciones. Hay que tratar de asumir estos proyectos políticos como propios y vivirlos nosotros en carne propia. Porque la derecha, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, está teniendo un predominio espeluznante a mi juicio, que asusta y que es bien recibido por mucha gente y que se está normalizando. Las corrientes fascistas, no solamente en Estados Unidos, pero Estados Unidos, al ser uno de los principales países a nivel mundial, irradian en otras partes del mundo, y los compañeros lo mencionaron ahorita. Mucha gente en Puerto Rico y en otras partes del mundo ven como positivo lo que Bukele está haciendo. Yo estaba teniendo una conversación hoy con una compañera del trabajo y ella decía, Bukele tendrá sus fallas, pero por lo menos El Salvador está avanzando. Y yo le planteaba, si para ti un país que está construyendo las cárceles más grandes del mundo, que pone en suspenso los derechos civiles de la población, indistintamente las personas participen de las maras, ¿verdad?, de las gangas de allá, que sea un aliado abiertamente de Trump y que estén implementando las medidas que se anunciaron recientemente en las escuelas de que los estudiantes no pueden ir con ciertos recortes, etcétera. Si eso es un país de avanzada, debemos cuestionarnos realmente a qué nos referimos con eso. Así que quería traer este matiz, no para irnos en una nota negativa ni en baja, como decimos, porque por lo general me parece importante que tengamos buen ánimo, pero es reconocer que estamos viviendo unos tiempos tumultuosos de mucha incertidumbre y que si nosotros queremos contrarrestar el avance de estos sectores que tienen un dominio en las iglesias, en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los gobiernos, nosotros realmente tenemos que ponernos creativos y crear un proyecto que sea alternativa para la gente. Creo que hay terreno fértil para ello, pero se tiene que hacer mucho más trabajo para realmente convertirnos en alternativas, no meramente en términos retóricos, sino de verdad. Muy de acuerdo con lo que tú planteas, Yanka, y pienso que algo que sí que tenemos que aprender y discutir es que la historia no es lineal. La historia no es la sociedad avanzando en el desarrollo y superándose peldaño a peldaño a una mejor sociedad. La sociedad a nivel local y a nivel global puede retroceder y puede llevarnos a una sociedad fascista en cualquier momento. Y eso está pasando en muchos países ahora mismo. El conservadurismo que uno lo veía como languideciendo en los 60, en los 70, en los 80, pues ahora es algo que lo tenemos que manejar de frente y que provoca víctimas fatales. O sea, gente muere por estas discusiones que estamos teniendo aquí. Y en ese sentido, enfrentar, como mismo tenemos que hablar del socialismo como la única alternativa para la humanidad, y aquí no hemos tocado el tema ambiental, ¿verdad?, que yo creo que es tan fundamental, porque cuando hablamos del socialismo como la única alternativa para salvar la humanidad, lo decimos porque la humanidad la ha destruido el capitalismo, y el capitalismo puede ponernos en las condiciones de desaparición de la especie en cuestión de décadas. Y eso puede estar pasando si nosotros nos quedamos mirando a ver qué es lo que pasa. Pero de la misma manera que tenemos que hablar de frente de cuáles son nuestras alternativas, también tenemos que hablar de frente de quién es nuestro enemigo. Y por ejemplo, algo que a mí me parece indignante, aunque uno sabe cuál es la posición y lo ha expuesto de alguna manera escueta, pero que aquí no se le cuestione a los gobernantes cuál es la posición del gobierno de Puerto Rico en cuanto al genocidio en Palestina, es algo que está cabrón. Porque aquí nosotros y nosotras somos un país y tenemos un gobierno que nos representa, entre comillas, y no sabemos o no hay una conclusión formal
de que Puerto Rico está a favor o en contra del genocidio que está ocurriendo en Palestina. Y eso yo creo que es algo que hay que enfrentar. No se dice porque no se quiere entrar en esas discusiones, son temas tabú por todo lo que ya ustedes conocen, pero yo pondría en el potro a la gobernadora, a los legisladores, etcétera, de todos los partidos, a ver dónde están parados en eso, porque eso es un tema de importancia global y que todo el mundo debería asumir posición, sobre todo si eres un dirigente de un país. Si hay preguntas, comentarios. Adelante. Sí, buena. Nada, quería mencionar, ¿verdad? Que ya que estamos trabajando, ¿verdad? Y lo de la marcha, me gustaría saber, ¿verdad? La posición, que ya yo la sé, pero me gustaría que se debatiera sobre otros, viéndolo como desde una posición socialista, sobre los temas, ¿verdad? La posición que se deben de tener o que se deben promover dentro de lo que es las personas que nos llamamos socialistas, sobre el maltrato de violencia contra la mujer, el racismo de Puerto Rico y también, ¿verdad?, como el clasismo que hay con estas minorías que son marginadas mayormente. Y yo siempre uso, como mucha gente nos dice que no, que eso es socialismo o comunismo, y como que, pero siempre uso el quote de varios sacerdotes de Latinoamérica que decían: cuando doy comida a los pobres me llaman santo, y cuando pregunto por qué no tienen comida a los pobres me llaman comunista. Y pues siempre lo uso porque yo entiendo que, esto me lo enseñó una profesora hace tiempo, que muchos de nosotros, por tratar de buscar el bien de los otros seres humanos, tenemos algo de comunista o socialista. Lo dejo por ahí. Bueno, yo creo que, como decía, dentro de la discusión que se ha dado, se han tocado estos temas. Un poco la propaganda que se está ya publicando va reflejando algo que para nosotros era importante que se discutiera en esta marcha, ¿verdad? El contenido de la marcha. No van a encontrar que diga Puerto Rico libre y socialista, no lo va a decir la marcha, pero sí se tocan temas puntuales como no solo acabar con la privatización, sino que la privatización se revierta y que el Estado tenga control de los servicios esenciales y que se garanticen los servicios esenciales al pueblo. Se está hablando en contra o a favor de una reforma para los trabajadores, se está hablando de la socialización de la educación y una educación de excelencia, se está hablando del tema de género directamente, el tema del racismo, no solo desde una perspectiva de eliminarlo, sino de una perspectiva histórica, ¿verdad? De reparación a todo lo que a todas las violaciones que han habido contra nuestra gente negra, y todos esos temas se han ido recogiendo, unos consensos ahí, algunos naturales, otros un poquito no forzados, sino cediendo, ¿verdad? Unos sectores, y se va a recoger en una declaración política que se va a leer el día de la actividad y que se va a publicar por todos los medios, y que yo creo que va a servir de punto de partida para lo que pudiera ocurrir después. Eso es un tema totalmente abierto. Nosotros, se los decimos aquí claramente, aquí no hay un plan maestro, que alguien hizo una pregunta de qué va a pasar después, y nosotros no tenemos una agenda específica, pero estamos abiertos y abiertas a discutir con los demás sectores qué otras cosas se pueden andar de manera conjunta. Es algo que también yo estaba pensando, y un poquito lo hemos estado diciendo, ¿verdad? De las diferentes organizaciones, que algunas somos socialistas y otras no lo somos. Y tal vez en esto
se está haciendo hasta de lo más ortodoxo en el marxismo en este planteamiento, pero pues yo creo que es válido. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de los grupos independentistas que no son socialistas o que ponen el socialismo de lado, muchas veces lo describimos como de la pequeña burguesía, ¿verdad? Pero más que un epíteto o una cosa despectiva, ¿verdad? Eso describe un lineamiento político específico. Y si uno va, ¿verdad? En la tradición marxista, pues esa línea pequeño burguesa, realmente el planteamiento que se hace desde siempre es esa pequeña burguesía, por su posición en la producción, ¿verdad? Haciendo ese análisis de clase, vive en carne propia las contradicciones del capitalismo, tal vez con la misma fuerza que lo siente la clase trabajadora, por razones distintas, ¿verdad? Porque está continuamente bajo ataque, está siendo lanzada a condiciones cada vez más precarias y eventualmente, ¿verdad? Lanzadas a la masa de la clase trabajadora. O sea, que debe haber un reconocimiento de que esos sectores, por una parte, ¿verdad?, tienden a reconocer las contradicciones de la sociedad de una manera súper nítida. Incluso de que esos sectores tienen o son quienes han producido los intelectuales para todas las clases sociales históricamente. Por lo tanto, ¿verdad?, también tienen estudio, tienen muchas veces, ¿verdad?, tienen una capacidad de análisis para reconocer todas esas contradicciones. El gran problema, ¿verdad?, es que por ese carácter pequeño burgués, digamos, de pequeña producción individual, pues entonces por sí mismas no van a llegar a un convencimiento del socialismo. Eso, ¿verdad?, tal vez a grandes rasgos, yo estoy tratando bien esquemáticamente de ver, pero entonces ahí está, y por eso decíamos ahorita, ¿verdad?, caminar con esos sectores lo más que podamos, y eventualmente cuando lleguemos a un momento en que ya no podamos caminar más juntos, esos sectores se van a ver obligados, porque es o regresar para atrás a una sociedad precapitalista que honestamente es imposible, ¿verdad?, o avanzar hacia el socialismo, ¿verdad? No hay un punto medio en eso, pero que en todas esas luchas y ese reconocimiento de todas esas contradicciones que vive la sociedad capitalista, y ahí lo que el compañero trae, ¿verdad?, todas esas contradicciones, esos sectores coinciden con nosotros en oponerse y en luchar en muchas ocasiones, ¿verdad?, no siempre, pero en muchas ocasiones coinciden con nosotros en la lucha contra toda la forma de opresión que tiene la sociedad capitalista, ¿verdad? Tal vez ese paso adicional de construyamos una sociedad gobernada por los trabajadores, etcétera, pues todavía no están en ese lado, y tal vez nunca lo estén, pero en esas otras luchas también son importantes, y para nosotros, ¿verdad?, nuestra aspiración es a erradicar la opresión y la explotación del ser humano por el ser humano, y eso, pues, la explotación, la extracción de plus trabajo, la explotación de clases, es tal vez esa contradicción que nosotros vemos como fundamental, pero todas esas otras formas de opresión también hay que erradicarlas, porque también de hecho son fundamentos de la explotación de clases, ¿verdad? Y también hay que trabajar para construir esa sociedad superior a la que aspiramos. Perdón por lo de construir otra vez. Tengo a Ángel el primero y después el compañero. Sí, yo creo que lo más importante, más allá de la marcha, aunque la marcha es importante en sí, no es, lo más importante es lo que pasa después de la marcha. Y yo creo que este tipo de conversatorio debería tenerse después de la marcha también. Y debería también contemplarse la posibilidad de lo que hablaba el compañero Hugo, de una marcha por el socialismo. Porque no nos equivoquemos, en el independentismo hay mucho conservadurismo también. Y eso hay que combatirlo. Y hay que combatirlo desde una perspectiva, a nuestro juicio, de lucha de clase. Yo tengo la experiencia de que cuando estaba en mi centro de trabajo en la farmacéutica, hicimos una campaña de sindicalización al principio, y quienes fueron la espina dorsal fueron muchos trabajadores y trabajadoras PNP, que incorporaron las demandas de mejor salario, de justo trato, de mejores beneficios marginales como propia. Y sin embargo, el gerente de recursos humanos era independentista y cerró filas con su patrono, que era una corporación extranjera de Estados Unidos.
Y ahí vemos una contradicción. De Diego para acá han pasado muchos de esos. Pues, y eso lo vemos a diario. Yo lo que creo es que esa masa que está en esa disposición de radicalización, que se identifican ahora con el Partido Nuevo Progresista porque votan, aunque no necesariamente pertenecen a, o con el Partido Popular, es quizás porque la opción que se le está presentando de nuestra parte todavía no les ha convencido. Y de la manera como entiendo que se le puede convencer es que precisamente en aquellos movimientos de comunidades, de talleres de trabajo, donde las reivindicaciones inmediatas puedan ser bandera de lucha para lograr unas metas dentro del sistema, pero a la misma vez reclamar otras que son imposibles dentro del capitalismo colonial, que ese proceso los lleve a luchar por la independencia socialista. Para mí esa es la manera como la experiencia y lo que he podido compartir con otros compañeros y compañeras nos ha dejado como lección. Compañero, no, después de Ángel no hay mucho más que decir, ¿verdad? Pero dale. No, estaba diciendo que Ángel me quitó la mitad del turno más o menos, porque un poquito también rescatando un poco la discusión de por qué la independencia socialista, ¿verdad? Y yo creo que, ¿verdad?, es importante reconocer la importancia de la democracia, especialmente en la producción y en la economía, en las relaciones de trabajo, de por qué, por ejemplo, desde Puerto Rico se hace imposible, ¿verdad?, en estos momentos, que se haga un planteamiento de que pues aquí nosotros tenemos que desarrollar la agricultura y la economía para nosotros sostenernos y no seguir extrayendo ganancias. ¿Por qué no podemos apoyar que internacionalmente nos expresemos y hagamos movimientos de cómo desarrollarnos en contra de la guerra alrededor del mundo imperialista y en contra de que ocurra, por ejemplo, un genocidio en Palestina? Y esas son herramientas que en la independencia socialista deberíamos poder tener y poder ejercer alrededor del mundo. Pero ahora mismo, como está la situación, eso todavía no está cercano. Y como dice Ángel, hay que trabajar en las reivindicaciones, ¿verdad?, en algunos momentos de mejores condiciones laborales, de mejor calidad de vida y seguir teniendo la discusión de que necesitamos aún más que simplemente esas reivindicaciones y que la independencia socialista es necesaria para poder llegar a ello. Y la democracia, dentro de cómo nosotros nos organizamos y nos desarrollamos como país, es bien importante para poder tomar ese tipo de decisiones que ahora mismo en ninguna elecciones de cada 4 años se plantean ese tipo de discusiones, ¿verdad?, que ocurren en el país. Y pues nada, lo dejaba por ahí. Compañera. Salud. ¿Me escucha? Ay, saludos. Nada, un comentario. Voy más en la línea, ¿verdad?, de los compañeros Hugo, Ángel y Ernesto con lo que han dicho, así que no deseo repetir nada. Pero sí, un comentario para señalar que ahorita ustedes habían mencionado como que, pues, después de esto no tenemos nada concreto o no, como que lo dejaron en el aire. Y yo creo que es el momento, yo diría todo lo contrario, es el momento de hablar de socialismo, es el momento de aprovechar las coyunturas y meter manos, tener conversaciones difíciles por ahí. Es el momento de la militancia activarse y hablar de esto. Nada, solamente con eso para la reflexión. No, yo coincido plenamente. Lo que yo he querido ser bien claro, porque no quiero ser portavoz de algo que no es cierto, es que la gente que está organizando la marcha por la independencia, pues es algo bien heterogéneo y hay unos planteamientos de seguir trabajando de manera conjunta, pero eso no sabemos por dónde va. Ahora bien, el MST está antes, durante y después de la marcha y tenemos 41 años de experiencia dispuestos a luchar por el socialismo en la calle. Y ese es el planteamiento que nosotros vamos a estar llevando, como lo hemos estado haciendo históricamente. En la medida en que nosotros podamos aportar a que cuando se hable de la independencia se esté hablando de algo para el beneficio de las clases trabajadoras y de los sectores más desposeídos del país, que esa relación esté bien atada en todos los elementos y de una manera positiva,
pues nosotras y nosotros vamos a hacer un adelanto cualitativo y cuantitativo en la lucha por el socialismo. En la medida en que nosotros permitamos que la independencia sea descrita por el enemigo o por los sectores más conservadores, entiéndase, por ejemplo, que nos digan que la independencia es, y nos pongan los peores ejemplos que puedan mencionar de otros países, o que nos digan que la independencia es una cosa estrictamente de dignidad y de que nosotros y nosotras somos una raza especial y que nos merecemos un país soberano para nosotras y nosotros, pues eso va a enajenar a mí, para empezar, me enajena a mí y va a enajenar a las grandes mayorías del país, porque ni somos especiales, ni esto es una cuestión de la raza boricua, esto es una cuestión de cómo nosotros tenemos un país más justo, más solidario, somos más felices como gente, abolimos todos los niveles de explotación que podamos abolir y adelantemos a una sociedad de avanzada. O sea, que eso que quede más que claro. ¿Alguna pregunta, comentario? Está fresquita la noche. Sino que la compañera tiene razón, el momento es de salir a hablar del socialismo en todos los espacios que tengamos. El 31 hay una marcha y ahí vamos a hablar con nuestra pancarta, con nuestra presencia, con nuestros planteamientos. Vamos a hablar del socialismo. No se lo vamos a dejar al independentismo pelado. Hay un independentismo socialista que tiene mucho que decir. Y así continuamos. Más o menos dentro del tiempo que nos habíamos propuesto, ¿verdad? Estar 2 horitas aquí. Queremos darle las gracias a las compañeras y compañeros que han venido. En especial le tenemos que decir a las compañeras y compañeros que no son de la organización, hay una lista de asistencia que es importante que llenen para poder tener sus contactos y poderles comunicar cuando hagamos otro tipo de actividades de esta índole, ¿verdad? Queremos acercarnos a ustedes, así que llenen la hoja. Anuncios importantes, ya está de camino a la imprenta el próximo Bandera Roja, que como ustedes saben, la organización todo mensualmente saca su periódico, por ahí circulando de manera underground por WhatsApp está la edición digital, pero si no estás en contacto con nosotros, pues no tienes el adelanto, tienes que esperar a que llegue a la imprenta. Apúntate a la lista para que tengas la primicia. Y entonces el 31 de agosto a las 10 de la mañana vamos a encontrarnos en el lado sur. Vamos a estar en un contingente del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Vamos a usar nuestras camisas rojas y vamos a marchar para que nos dejemos sentir. Así que les invitamos a que participen y traigan a toda la gente que ustedes conozcan que marchen en nuestro contingente. No sé si hay algún otro anuncio que querramos hacer. Si hay anuncios por aquí, este es el momento, ¿verdad? Porque queremos compartir los anuncios. Dirra. Bien, yo sé que muchos celebran el 23 de septiembre el grito de Lares y van a Lares. Los que vayan allá, si van a ir, va a haber para el almuerzo, no compren el almuerzo porque va a haber una carpa con almuerzo de nuestra organización, del Comité de Arecibo, que la van a preparar. El otro anuncio que tenía... Pero espérate, no lo venda tan así. No es que no compre nada de eso. Gente, no. El mejor almuerzo que tú te puedes comer un 23 de septiembre en la Plaza de la Revolución es el almuerzo que va a estar en la carpa del MST con las compañeras y los compañeros que cocinan bien bestial y que va a ser la mejor compra que vas a poder hacer. Sí, de la mejor compra que van a poder hacer. Bien, entonces, el otro anuncio que tenía es que ese 23 de septiembre se cumple también 20 años del asesinato del compa y camarada Filiberto Ojeda Ríos,
que fue asesinado vilmente en su hogar, y ese día se va a hacer una marcha desde las 3 o las 4 de la tarde, que parte de la panadería que hay al frente, Casablanca, hasta la residencia de él, y que se va a estar allí hablando también de su propuesta, que muchos quizás se identifican con Filiberto Ojeda Ríos como lo que fue un guerrero que luchó de frente contra los federales y contra Estados Unidos, pero que en su pensamiento político iba buscando vías para la unidad con un frente de salvación nacional, en donde tenía muchos de los componentes que estaba la democracia participativa e independencia de las organizaciones, y entre varios que se parecen un poco a la independencia socialista que tenemos. Y en eso quería yo decir, más que comentario, que nosotros los independentistas, si queremos la independencia, y a menos que no confiemos que Trump la firme y no la dé, la única clase que va a traer la independencia en Puerto Rico, porque ya hemos visto que la burguesía nacional aquí no la ha traído, no podemos esperar, o a menos que cambie esto de que la burguesía imperial nos la someta, entonces hay que ver con cuidado qué es lo que nos van a traer, es la clase trabajadora. Y en vías de eso, pues ya yo sé que se han dicho muchas cosas de las tareas para hacer, pero que el qué hacer todavía no está claro, y que habrá que discutirlo, qué vamos a hacer para convencer a los trabajadores y poder lograr la independencia socialista, y no pensar lo que es una utopía lejana. Ya en el 2019 vimos cómo de momento se lograron sacar a Ricardo Rosselló con el Rique Renuncia, cómo en un mes, en 3 semanas, se logró multiplicar las masas de unas pequeñas personas que protestaron a que prácticamente fuera un consenso del pueblo sacarlo para afuera. Anuncio o comentario, ¿verdad? Porque como que ya eso fue un anuncio político pagado. Mira, este anuncio es precisamente para darle continuidad a la discusión luego de la marcha. Va a haber un conversatorio similar a este en Calley, en la Casa del Cuento y la Historia Calleyana. ¿Independencia para qué? O luego de la marcha, ¿qué? Para que entonces puedan asistir, y están cordialmente invitados el 11 de septiembre a las 7 de la noche. Y eso es organizado por el comité del MST de Caguas Calley. Muy bien, muy bien. El 11 de septiembre, no se les olvide esa fecha. ¿Algún otro anuncio o algún otro comentario para entonces dar por terminado? Bueno, terminamos con reiterar que se anoten en la lista y aprovechen lo que quede. No sé si quedan piscolabes ahí, pues aprovechen. Y muchas gracias.